Muy buen día, mi nombre es Amador Calla. Hoy vamos a explicar la unidad 4 que se llama Herencia y Polimorfismo en la programación orientada a objetos. Vamos a conocer lo que es el polimorfismo en las ligaduras, clases de interfaces, extensiones de clases y herencia. Objetivos de aprendizaje, conocer la utilidad y la estructura de métodos de polimorfismo, herencia y ligaduras. Como específico, definir los conceptos básicos de polimorfismo y herencia, establecer las clases de interfaces en la programación orientada a objetos, explicar las extensiones y comprender la jerarquía de herencia en la programación orientada a objetos. Comencemos, empezando primero con la definición de polimorfismo, que más que todo es una relajación del sistema de tipos, de tal manera que hace una referencia a una clase, entre paréntesis, atributos, parámetros o declaración, local o elementos de un vector. Acepta direcciones de objetos de dicha clase y de sus clases derivadas, hijas o nietas. Eso es lo que hace un polimorfismo, hacer referencia a una clase superior o una clase, por decirle así, padre. Y y un padre puede tener varios hijos. Por otro lado, podemos colocarlo también como definición, que es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuestas distintas e independientes en función de los parámetros, entre paréntesis, diferentes implementaciones utilizados durante su invocación. Bien, un breve ejemplo de esto. Vamos con esta parte aquí. Podemos ver que si vamos a calcular, podemos crear 3 programas para calcular el área de un círculo, rectángulo y cuadrado. Pero si ven, siempre estamos recogiendo los mismos datos, que es número y el cálculo. Entonces, ¿qué les parece si en vez de crear 3 programas o 3 clases diferentes, solamente hago una clase con los atributos que se le van a adherir a sus hijos? Entonces, a esta clase le voy a llamar forma. Para este caso, le estamos ya diciendo que esto va a ser una clase padre y los demás van a ser unas clases hijos que van a heredar los atributos declarados en esta clase, en la clase principal. Otro ejemplo sería cuando hacemos referencia a varios tipos de personas dentro de una misma organización, pero si vamos a la misma situación, hace referencia a la misma persona, a los mismos datos, por así decirlo. Entonces, tenemos un ejemplo de cualquier organización, pueden tener cliente y empleado, aunque también puede ser supervisor y administrador o como lo quieran colocar, pero siempre van a tener nombres, apellidos, tipo de documento, etcétera. Entonces, para eso creamos una superclase llamada persona, que declaramos aquí los atributos de esa persona y esa clase va a heredar sus atributos a sus dos subclases llamada cliente y empleado, en las cuales lo que se va a realizar aquí es el comportamiento que le vamos a dar a esas personas, es decir, el comportamiento que va a tener cliente y el comportamiento que va a tener empleado. En este caso, regresando al de aquí, ¿cuál es el método que vamos a utilizar acá? Calcular el área de un círculo, calcular el área de un rectángulo y calcular el área de un cuadrado. Esos son los 3 comportamientos diferentes. Cada cuestión es que va a heredar el mismo atributo de la clase padre. Igual acá. Continuando, vamos a realizar un pequeño ejemplo de polimorfismo. Creamos un alumno, profesor y bedel de una institución educativa. Creamos un array o un arreglo de personas donde incluimos objetos de alumno, profesor y bedel. Si lo vamos, es parecido al ejercicio anterior de la clase persona. Entonces, aquí vamos a hacer una, una invocación al invocar el método imprimir sobrescrito de las clases alumno, profesor y bedel sobre el arreglo de persona. Cada objeto utilizará su propia implementación de ese método. Por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. Aquí estoy invocando que la persona o el arreglo de esa persona, es decir, lo que se va a pasar dentro de esta lista, se crea un objeto en la cual va a ser del constructor alumno o de la clase alumno y se va a pasar por parámetros dichos atributos a esa persona. Igual pasa con el profesor y aquí se coloca la lista cuando esté corriendo el algoritmo, ¿no? Es decir, para que cuánta cantidad de alumnos
va, qué sé yo, pasa por la institución o sale de la institución. ¿Cuántos bebés se encuentran o cuántos profesores se encuentran dando clase? Dependiendo del método, el comportamiento que se le haga. Otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de los animales. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de un animal? Podríamos colocar el nombre de animal, tipo de animal y si tiene un código ese animal o una forma de identificarlo. Si lo ven, parte de los mismos atributos. Ahora, ¿qué pasa si partimos de la clase animal? Entonces, de aquí utilizamos para hacer los atributos correspondientes y llamamos a una subclase. Una clase que se llama gatos, que aquí utilizamos un extend, que es prácticamente lo que vamos a ver más adelante, que extiende de la clase animal. Es decir, que está heredando los atributos de la clase animal. En este caso estamos llamando del sonido de la clase sonido impuesto en el código, en este caso Java. Entonces aquí va, va, va a chillar, por así decirlo, porque estamos llamando una clase de un animal, en este caso del gato, y va a decir miau, va a imprimir miau. A este caso también llamamos a otra clase llamado perro o dog, y va a tener los mismos atributos de lo que hemos declarado aquí en animal, y va a hacer un sonido de woof. Bueno, para ambas clases que están heredando de la clase animal, vamos a hacer los atributos correspondientes para luego hacer las distintas operaciones con eso. Para eso colocamos dentro del main las instancias para cada uno de esos animales. Animal A para gato, para perro en este caso, y animal B para gato. Se agregan estas líneas de referencia a los animales. Aquí lo que estamos diciendo es que A va a sonar como perro y la B va a sonar como animal. Entonces va a llamar la función de cada una de las clases que fueron invocadas. En sí, el polimorfismo no es tan complejo, pero es bastante, resume una gran cantidad de código bien utilizada en los distintos lenguajes de programación. Aquí estoy utilizando fue Java, lo pueden utilizar muy brevemente en C o cualquier otro tipo de lenguaje. PHP, Python es mucho más sencillo. Bueno, ligaduras. ¿A qué se le llama el método de ligaduras? Se le llama el método correcto aunque nos estemos refiriendo al objeto de la subclase a través de la referencia a la superclase. Es decir, una ligadura es cómo se comunica una subclase a una clase o cómo hereda. Pues. Permite detectar en tiempo de ejecución cuál es el método adecuado para llamar. El compilador nos genera el código para llamar al método en tiempo de compilación. Y genera un código para calcular qué método llamar. Eso es lo que es una simple ligadura. Un ejemplo de ligaduras. Vamos a pequeño algoritmo. Persona. Una suegra devuelve el nombre de la suegra de una persona. Pregunta por su suegra. Devuelve el estado si la suegra está viva o muerta. Encargar flores. Estado de la suegra. Encargar flores según el estado de la suegra. Eso es lo que estamos preguntando. Entonces, encargar flores según el estado de la suegra. ¿Estado de la suegra es igual a viva? Si es verdadero, aquí mandamos un objeto. Vamos a ver si viva, le enviamos flores igual. Y si es falso, también le enviamos flores a la funeraria. Igual, aquí colocamos que el ramo va a ser igual al florista a preparar flores y aquí estamos creando el otro objeto. Otro ejemplo sería florista, continuación de esta. El florista prepara las flores, entrega un ramo a un hombre y entrega el ramo a un hombre. Florista normal, aquí llamamos a la subclase florista. Si lo ven, esta florista es su clase de la persona. Entonces, aquí lo que estamos es agarrando los atributos de la persona y haciéndolo según el comportamiento del florista. Florista normal, prepara las flores, prepara el ramo de rosa, florista funeraria, aquí vamos a ver que a quién persona se las enviamos. Si a la suegra está viva, en su casa, si no, a la funeraria.
Interfaces de una clase en la programación oriental. Las interfaces son usadas para indicar qué métodos deben obligatoriamente implementar contener una clase, aunque no tienen por qué comportarse del mismo modo. Los métodos definidos en una interfaz deben ser públicos. Las interfaces generalmente se usan para realizar elementos que lleven, por ejemplo, resumir un parte del código. Entonces, tenemos un ejemplo acá. Tenemos declarando un personal acá. Entonces, estamos declarando aquí varios personal, por lo menos un carpintero y un fontanero, los objetos de eso. Ahora, vamos a crear una interfase. La interfase ya se va a llamar empleado. Entonces, este método de empleado, creamos un definir las clases que van a intervenir en esa clase. En este caso, la función, el método, el comportamiento que va a realizar ese empleado va a ser trabajar. Ahora, pero esa persona que es empleada, que es la interfase, va a depender de la clase persona. ¿Quién es esa persona que va a heredar esa interfase? Entonces aquí colocamos el nombre completo de esa persona. Y cuando hacemos este es un constructor donde vamos a realizar las distintas operaciones. Entonces, aquí colocamos este string get nombre, es para colocar el nombre de esa persona. Aquí enviamos ese nombre de esa persona al constructor. Bueno, y aquí ya cuando se hace toda esta parte, invocamos los métodos correspondientes al método main, que es la parte de con la instanciación de lo que vamos a colocar. Entonces, carpintero, que lo estamos instanciando con C, entonces sería set.setNombre completo Pedro Pérez Pereira. Es decir, está enviando que el nombre de la persona que va a ser carpintero va a ser Pedro Pérez Pereira. Eso es lo que se va a imprimir. Y se va a guardar en el método trabajar desde la interfase. Y F, que es el fontanero, el nombre Antonio Miranda Mena, y también lo va a mandar a la parte. ¿Qué es lo que va a imprimir? Prácticamente va a imprimir que la persona que es carpintero va a ser Pedro Pérez Pereira y el fontanero va a ser Antonio Miranda Mena. Bueno, aquí estamos viendo otra parte del código. Y aquí estamos viendo cómo tanto el fontanero como el carpintero está extendiéndose de las personas para llamar al nombre de cada quien. Bien. Vamos a llegar hasta aquí y vamos a pasar a la segunda parte del video, donde seguirán otros ejemplos de polimorfismo y herencia.